tal, amigos de Segunda Caída Talking Show Wrestling? Les saluda Gustavo Campo. Y aquí Edgar Bautista de Zona Ruda. Y el día de hoy, mi queridísimo Edgar, vamos a hablar de un tema que se habló por muchos años, que estuvo ahí como controversial, como que no podías hablar de él y que generó mucha polémica en su tiempo. Estamos hablando de la era actitud, de el famosísimo La Traición de Montreal, ¿no? Así es, Tavo, es un suceso que ocurrió justo en una guerra de empresas, de dos de las empresas más importantes de los Estados Unidos, como era la WCW y la WWF, que hoy es conocida como WWE. Igual, Tavo, si le pudieras como que más o menos decir un poquito de... Pues todo comenzó, si no mal recuerdo, aunque no me tocó vivirlo, pero era muy joven para ese entonces. Cuando en aquellos tiempos, en la época de la WCW contra la WWF, pues Vince McMahon traía una rivalidad contra esa empresa, ¿no? Que era una competencia directa como lo es actualmente el All Elite Wrestling para la WWE, ¿no? Entonces empezó con eso y se decía que la WCW iba a firmar o a fichar a Bret Hart, ¿no? Es correcto, era una de sus, digamos, estrellas más importantes, ya que Bret Hart, si recordamos, desde muy joven, cuando ingresó a las filas de la WWF, pues sí, lo hizo acompañado de su compañero Jim Neidhart, que es el papá de Natalie. Igual ellos hicieron una grandísima temporada y pues dominaron lo que es la división de parejas, ¿no? Entonces es cuando viene este cambio generacional de superestrellas y es cuando abre el paso a lo que fue Bret Hart, una de las estrellas jóvenes que Vince McMahon le dio la oportunidad de poder, digamos, ser una de las caras más importantes de aquel entonces en la empresa, ¿no? Y que en aquel entonces ya tenía un éxito y una popularidad increíble, que era uno de los ídolos de Canadá, de Quebec, de Montreal, que era considerado como pues una de sus más grandes estrellas, ¿no? En aquel entonces. Entonces esta popularidad obviamente se vio opacada por aquel pleito entre Vince McMahon y Bret Hart, pero digamos, lo que causó esto fue el que la WCW quisiera firmar a Bret Hart, que ya se sabía como que se iba a ir, y Vince McMahon quiso retener el título o que no lo anunciaran como que ya tenían a una estrella de la WWF firmada y que era un campeón, ¿no? Entonces no quería exponer ese tipo de situaciones. Es correcto, si recordamos, pues meses antes, el WCW contrató a la ex luchadora y campeona de la WWF en aquel entonces, Alundra Blaze, que después fue conocida en WCW como Medusa. Entonces cuando ella llega a WCW, pues en aquel entonces el presidente de la WCW era Eric Bischoff. Entonces a él le gustaba generar polémica. ¿Y qué es lo que le pide a esta luchadora? Que cuando se presente y haga su debut en WCW aparezca en medio de las cámaras con un bote de basura y deposite el título. O sea, que de verdad, en aquel entonces fue un suceso muy polémico que realmente sí dejó muy molesto a Vince. Entonces él no quería que se volviera a repetir esa situación. Pero antes de esto, como había una relación muy cercana entre Bret Hart y Vince McMahon, Bret le hizo saber a Vince, ¿sabes qué? Me buscó la gente de la WCW, me está ofreciendo esto. Entonces Vince, desesperado en ese entonces, se dice que le comentó, ¿sabes qué? No firmes con ellos, vamos a hacer esto, te voy a dar un contrato de 20 años y una vez que te retires vas a formar parte pues de la mesa aquí de ejecutiva con un cargo importante. Pero sin embargo se viene este tipo de problemas financieros en la compañía y es cuando Vince McMahon al parecer estaba retrasando dichos acuerdos y pagos y fue cuando le sugirió, ¿sabes qué, Bret? Acepta mejor la firma. Al parecer le estaban ofreciendo $9 millones por 3 años, es decir, a 3 millones por año iban a pagar la WCW a Bret Hart. Entonces al parecer ya era un hecho. Fue por eso cuando estaba en medio de esta rivalidad entre Shawn Michaels, otra de las estrellas más jóvenes e importantes que estaban en ascenso en la WWE, y Bret Hart. Pero aquí el caso es que aquí hay una rivalidad genuina, ¿sabes? Sí.
se dice que en aquel entonces Shawn Michaels duró pues, saliendo con una digamos, ballet de WWF llamada Sunny. No sé si la ubicas, Tavo. Era bueno, una de las, digamos, de las ballet más importantes de la era de la actitud a mediados de los 90. Entonces, cuando cuando Shawn Michaels sale fuera de acción por una lesión, se dice que Bret Hart tuvo que ver algo con ella. Entonces, cuando empiezan a armar esta rivalidad, al parecer Shawn Michaels dijo cosas durante una promo que estaban fuera del libreto. Le dijo algo así como de que Bret Hart que disfrutara sus días soleados, como sus sunny days. Entonces esto causó mucha molestia a Bret Hart, porque en ese entonces su esposa de aquel tiempo obviamente captó la indirecta y al parecer le creó lo metió en problemas, ¿no? Entonces es aquí cuando se viene toda esta polémica de cómo es de que Vince McMahon iba a impedir que Bret Hart se llevara el título. Sí, algo que no tenía que impedir a como diera lugar, y que sabemos cómo era Vince McMahon, de que hacía todo lo que estaba en su lugar para poder llevarse eso, ¿no? O sea, poder salirse con la suya, por así llamarlo. Tampoco, digamos, le hacía, entre comillas, tanta falta a Bret Hart, porque tenía a Shawn Michaels, o sea, tenía a dos luchadores de un mismo estilo. De hecho, era cuando estaba iniciando Stone Cold. Stone Cold también, en ese entonces, si recordamos, era otra de las estrellas que Vince McMahon estaba empezando a impulsar. Él, lo que le caracteriza a Vince es que es la mente creativa, obviamente, o por eso ha durado tantos años en el negocio, y no le iba a afectar, digamos, en ese entonces sí, porque era una de sus estrellas ya formadas, era un campeón, pero él sabía también que tenía a un Shawn Michaels que le iba a responder. Y como agarrando esta rivalidad que era genuina, agarrando un pleito, también Vince McMahon vio la oportunidad de hacer eso, de aprovecharse de eso y de buscar algo que, digamos, beneficiara, ¿no? En pro de su compañía, que era el pleito de Shawn Michaels y Bret Hart, para hacer esta rivalidad donde se iba a disputar un campeonato, que era el de Bret Hart, que hasta donde teníamos entendido iba a ser un empate. Así es, se supone que el plan original era de que esta lucha que iba a suceder en Survivor Series del año 97, noviembre del 97, así es, se iba a llevar a cabo en Montreal, en Canadá. Entonces, la idea original era de que esa noche en Canadá iba a haber no iba a haber, digamos, un ganador, ya que iba a haber interferencia de parte de la Hart Foundation, y entonces iba a quedar en una lucha de descalificación. ¿Y para qué? Para que al día siguiente, en la noche de Raw, se volvieran a enfrentar una revancha, y ahí es donde Shawn Michaels derrotaría a Bret Hart para que ahora sí ya se retirara a WCW. Una de las cosas que se dice, que ya ahorita que se han salido tantos documentales, entrevistas, hasta libros y todo de la gente que estuvo involucrada, ¿no? En autobiografías, mencionan que Bret Hart, previo a ese evento, habló con Shawn. Le dijo, ¿sabes qué? Si yo tengo que perder, lo voy a hacer. Entonces, al parecer, lo que a Bret lo molestó fue la respuesta que en ese entonces un egocéntrico Shawn Michaels le dijo, que bueno, porque yo no pienso volver a perder contra ti. Entonces, eso fue lo que a Bret lo aferró a no querer perder esa noche en Montreal, porque pues iba a ser en su lugar de origen, ¿no? Él no quería perder delante de su gente. Es por eso que le dijo a Vince, la única condición que te pido es de que no perder en Montreal. Ya yo prometo que al día siguiente en Raw, pues yo hago lo del pierdo contra Shawn y les entrego el título y me retiro. Pero Vince estaba muy tenso, todo el entorno de la WWE estaba muy intenso respecto a qué iba a pasar. Y qué tal que Bret Hart no cumpla, qué tal que gane y se va. Entonces se dice que un miércoles se planeó a escondidas, obviamente, en secreto. Se reunió Shawn Michaels, Vince McMahon, Triple H, Gerald Briscoe y otra persona. Ya ves que en aquel entonces había un señor que se llamaba Pat Patterson, que también era muy cercano a Gerald Briscoe y a Vince. A él no lo incluyeron porque era muy cercano a Bret Hart. Entonces temían de que fuera a delatarlo. ¿Qué hubieras hecho tú en aquel entonces? Vamos a suponer, estás en los zapatos de Vince McMahon. ¿Qué decisión hubieras
realizado tú? Porque vaya que tenía una decisión difícil o podía exponerse a que lo hicieran, lo humillaran, por así llamarlo, porque sí lo tomó Vince cuando lo hizo la luchadora que ya se había ido, Alondra. El tirar a la basura el título enfrente de las cámaras y hizo algo que él no quería y exponerse a que podría pasar. O sea, ¿qué hubieras hecho tú? Porque también está entre la espada y la pared. O sea, Vince McMahon también estaba viendo por su negocio. Definitivamente concuerdo contigo. ¿Qué hubiera hecho yo en su lugar? Yo creo que hubiera hecho lo mismo de Vince, porque realmente ya eso hubiera sido el hecho de que si Bret Hart hubiera ganado y se hubiera retirado y no hubiera cumplido su palabra, era haber como puesto el último clavo en el ataúd de la WWF, ya que ya le había quitado a Hulk Hogan, ya les habían quitado a los Outsiders, ya, o sea, literal, había una fuga de talento de parte de WWF hacia WCW por los contratos lucrativos que estaban ofreciéndoles. Fue una medida desesperada, ¿no? O sea, también, digo, porque el haber dado el gane de esta forma a Shawn Michaels, en hacerle una rendición cuando ni siquiera se había rendido, pues sí, la verdad fue muy bajo para la WWF en general. La gente lo tomó así, obviamente, porque estaba en casa, porque la gente lo vio, fue televisado en un evento pay-per-view, o sea, era algo que se quedaron hasta los mismos narradores, se quedaron así como que pues, ganó, pero ellos deben seguir el guión, pues ganó y ganó, ¿no? Lo tienes que anunciar. Sin embargo, sí creo que fue algo muy, muy bajo, ¿no? Fue algo muy bajo, muy maquiavélico y muy inteligente de parte de Vince McMahon. ¿Por qué? Porque al final, o sea, él lo que quiso dejarle en claro a WCW es decir como de que ningún luchador está por encima de la compañía. Aquí yo soy el que decido y el que realmente tomo las decisiones finales. Esta es mi compañía y yo voy a hacer lo que quiera con ella. Entonces eso fue como un mensaje para mí, un mensaje que Vince McMahon le dio a la gente de WCW. Es como que quieren a Bret Hart, ahí está. Pero llévenselo humillado, exactamente. En su casa y con su gente, ¿sabes? Ahora, después de eso, de que le dan la victoria, sale Vince McMahon al área de ringside, como lo vemos aquí, y Bret Hart le escupe, ¿no? Fue algo también que ya en la calentura, Bret Hart no aceptando su derrota, porque no había sido derrotado por Shawn Michaels, se salió de su personaje y escupió literalmente a Vince McMahon en la cara. Cuando mencionaste eso de que lo escupió al finalizar digamos el encuentro, o sea, la gente que presenció en ese momento el evento se quedó anonadada, es como que ¿qué pedo, no? Pero lo que nadie sabía es todo el contexto, el trasfondo de toda esta situación. Se supone que se había planeado el combate donde iban a interferir, digamos, los compañeros de Bret Hart a impedir, porque ya también había una rivalidad entre Shawn Michaels y Davey Boy Smith, el British Bulldog. Entonces, esto iba a abrir pie a otro tipo de rivalidad, otra continuación para que ya Bret se pudiera ir, pero sin embargo, al final Bret Hart pues se dio cuenta de que todo lo que le dijeron era cierto, que se cuidara, que tratara de evitar ese tipo de situaciones de no sé, llaves de rendición que no estuvieran en el libreto o en el guión, porque de ahí se podían agarrar para chingarlo. Y sí, así fue como pasó. Se dice que Vader, si ubicas a Vader, el luchador que usa con una máscara así bien extraña, roja, él le advirtió, ten cuidado, no te confíes, porque a mí me la aplicaron cuando yo estaba luchando en Japón y también estaba aquí teniendo pues cosas también que hacer en WWF. Mucha gente, Pat Patterson le dijo, cuídate, o sea, yo no sé cómo decirlo, yo no confío al 100% en ellos, porque si algo te quieren hacer, pues sí, te van a chingar. Pero aún así, Bret Hart todavía aún confió hasta el último final en Vince. Pero pues lo que pasó fue todo lo que no... Error en confiar en Vince McMahon, ¿no? También porque de ahí surgió lo que conocemos como un Vince McMahon, o la era de un Vince McMahon como Hell, ¿no? Así es, ahora sí, Mr. McMahon. Exactamente, que dio un parteaguas para que su compañía también resurgiera. Así es. Entonces fue, digamos que algo que hizo mal, le funcionó bien. Y fíjate, otra de las cosas que se dice es que Bret Hart le dijo que después de su partida le pedía que no hicieran mofa de él,
como en aquel entonces se estaba acostumbrando a estar usando, no sé, ese tipo de personas caracterizadas de ciertos luchadores para burlarse y humillarlos. ¿Y qué es lo que pasó en el Raw siguiente? Sale Shawn Michaels como campeón con China, con Triple H, y supuestamente reta a Bret Hart a que salga a escena. Y sí, suena su canción, sale su video y todo, y quien entra es un enanito caracterizado de Bret Hart y sale para humillarlo, ¿sabes? Entonces, todo lo que Bret le había pedido a Vince que se evitara fue todo lo que se hizo. Y luego, ¿qué pasa al día siguiente en esa polémica entrevista que le hace Jim Ross a Vince McMahon? ¿Por qué hizo eso, no? Así como dices tú, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué es lo que te llevó? ¿Por qué traicionaste a Bret? ¿Y qué es lo que contesta cínicamente Vince? No, Bret traicionó a Bret. Con eso, o sea. Entonces como que se quedó muy así de, o sea, literal, él se chingó solo. Ahora, fue algo que lo dejó fuera por años y años de la WWF y WWE hasta 2006, cuando fue inducido al Salón de la Fama, ¿no? Pero fueron años y décadas que estuvo fuera Bret Hart de la mira de la WWE a raíz de todo eso, ¿no? Incluso estuvo enojado por tanto tiempo con Shawn Michaels porque era una rivalidad, como tú dices, genuina, no era que se llevaran bien. Y obviamente con Vince McMahon era lo mismo, ¿no? O sea, no se dirigían la palabra, no iban a estar entrando en conflictos ni mencionándose estando en diferentes compañías. Y en aquel entonces pues ya sabíamos que iba a pasar lo que actualmente pasa cuando alguien ya es como vetado de la compañía, ¿no? No se habla del tema. Es que es algo bien extraño, Gustavo, porque el referee que estuvo en ese encuentro fue Harold Hebner, algo así. Él era como el Rafael Maya del consejo, o sea, una persona casi como recta que decías tú, o sea, nunca estaba inmiscuido en polémicas, no era como un tirante, no era un Pepe Tropicazas, era un referee recto. Entonces Bret Hart confiaba 100% en él. Entonces hasta el mismo Hebner le juró por sus hijos que no iba a ser una pendejada. Y fíjate, fue lo que hizo. En cuanto dio la campanada, dicen que salió huyendo de la arena. Se vio de la arena, porque... o sea, ya lo estaba esperando un chofer, literal. Y huyó de ahí porque después de ahí se hizo un desmadre en vestidores. Se dice que Vince buscó a Bret para decirle, y lo golpeó. Lo golpeó. Y ¿sabes qué es lo más loco? Que ahorita, recientemente, hay evidencia videográfica de todo así en vestidores. Y es lo que te quedas. Si realmente fue algo fuera del guión, algo verdadero, ¿por qué hay evidencia videográfica? O sea, y se ve así los luchadores entre los vestidores. Se ve a la esposa. Hay videos en YouTube, los puedes buscar, de la esposa de Bret Hart encarando a Triple H. Diciéndole, tú sabías que esto iba a pasar, ¿por qué no dijiste nada? Y encarándolo, tú sabías, y Triple H nada más agachado con la mirada, no le contesta. Entonces, también te dice que el Undertaker obligó a Vince a buscar a Bret y pedirle una disculpa. O sea, literal, fue un desmadre. Pero como el poder de un luchador como Taker obliga a el gran Vince McMahon a pedirle una disculpa a Bret Hart, ¿no? Alguien que había traicionado, alguien que había confiado plenamente en él. Obviamente sabemos la historia también de Taker, que es prácticamente un hijo para Vince McMahon, ¿no? Es quien también confió en Vince McMahon, aprovechó la oportunidad que le dio cuando inició también en aquel tiempo, y sigue siendo uno de los luchadores más queridos para él, ¿no? Entonces sí, también hacer que el Taker obligara a Vince McMahon a pedir una disculpa es algo también que no lo puedes creer, ¿no? Así es. Y luego, como mencionaste, que años después de Bret Hart, pues se le logró convencer de ser inducido al Salón de la Fama. Y luego recuerdas también en aquel entonces cuando TNA quiso hacer también jugar a la empresa grande y quiso hacer esa otra vez guerra de los lunes por la noche, que fue cuando trajo a Jeff Hardy, trajo a un montón de luchadores de renombre, a Hulk Hogan. ¿Te acuerdas? Sí, pues ya tiene bastante tiempo, pero no le funcionó. Ajá. ¿Y cómo quiso contraatacar WWE? Trayendo de vuelta a Bret Hart, confrontando encarando con Shawn Michaels
para realmente cerrar ahí la rivalidad y pedirse pues ahí de tantos disculparse. años, ¿no? Así Una es. rivalidad que duró pues más de 20 años prácticamente. Sí, así es. De hecho, hace 2 años antes, una vez también que en Raw se presentó en Montreal, sale Shawn Michaels de escena, no sé si también hay un video donde sale como en traje y le empieza a decir así como quién es su papá Montreal, y que en eso suena la música de Bret Hart y el estadio estalla, pero pues realmente no era nadie, ¿no? Era como una mofa también que quisieron hacer con la gente de Canadá, pero pues quién iba a pensar, ¿no? Que Bret Hart después a los años iba a llegar ahí. Que es algo que Shawn Michaels ha hecho durante mucho tiempo, ¿eh? O sea, yo creo que Shawn Michaels es el luchador que más se ha mofado del público cuando da pie a que va a entrar alguien, pero no entra, ¿no? Así es. Entra otro que no es un luchador, que está vestido, haciendo mofa a lo que él hizo en el 97. Sí, de hecho, es su entrada, ¿no? Cuando entra a escena, que toma, bueno, que lo bañan en cerveza y que toma una bandera del público de Canadá y le empieza ya a profanar, a hacer muchas cosas que yo creo que si se hicieran actualmente ya lo hubieran cancelado, ¿no? Pero te das cuenta cómo era en aquel entonces esa libertad o ese atrevimiento de la WWF de mostrar ese tipo de contenido. Era algo, pues, muy, muy polémico, pero pues que algo que a lo mejor posiblemente nunca va a volver a pasar. Que nunca va a volver a pasar y que yo creo que sí me duele un poquito que no vuelva a pasar, porque la era Actitud fue una gran era que, digamos, trajo muchas rivalidades, trajo grandes luchadores que actualmente no puedo decir que están, porque digo, ya muchos, la mayoría están retirados, quedan muy pocos los que están, digamos, actualmente activos de esa era. Y que realmente esto que pasó es solamente un poco de toda la historia del wrestling, ¿no? O sea, un Screwjob, una noche en Montreal que realmente a Bret Hart nada le favoreció y al público menos le pareció, pero que abrió la puerta a que esta rivalidad durara tanto tiempo. Una idea, digamos, que se le surgió a Vince McMahon de no ser el que él fuera como terminado por su rival, sino que él diera como la estocada final a esta, digamos, traición, por así llamarlo, de Bret Hart al irse a la empresa de enfrente, ¿no? Y definitivamente le funcionó bastante bien, porque a partir de ese suceso fue cuando Vince McMahon empezó a formar parte de las historias, ya en un papel más como un jefe malvado, y donde ya dio pie a que un Stone Cold Steve Austin, pues digamos que hiciera todo a lo mejor lo que pues muchos no se sienten identificados cuando tienen a un patrón que los hostiga, que los maltrata. Entonces, como es todo eso que le funcionó bastante bien en aquel entonces a WWE, para mostrar, digamos, la calidad o el contenido de historias más interesantes que las que presentaba WCW, ¿no? Entonces, vaya que sí fue un suceso que también marcó un antes y un después en la era de la Actitud, ¿no? A la actual. Así es, amigos, pues no queda más que decir que fue una gran era Actitud, un caso que, digamos, dio mucho de qué hablar, y que pues yo creo que sí nos hacen falta algunos, digamos, como algunas historias así, como antes Vince McMahon las sabía hacer, y en este caso pues le tocó a Bret Hart. Ni modo, es algo que sucede y que me gustaría que siguiera sucediendo, pero difícilmente yo creo que va a volver a suceder. Nos despedimos, Edgar. ¿Algo más que quieras decir sobre esta historia? Pues básicamente nada más pues cerrar, ¿no? Agradeciendo a que hagas aquí la invitación de estar aquí en el programa, de platicar de varias, digamos, temas, y pues igual invitar a la gente que nos siga en YouTube, en redes sociales, en Facebook, en Border Lucha, y al igual que Zona Ruda, y pues en YouTube van a estar viendo estos episodios en la página de Border Lucha. Así es, igual si tienen algún tema, sugerencia, comentarios, entradas de madre, lo que ustedes quieran, coméntenlo en la caja de comentarios, suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones, y recuerden que esto es Segunda Caída, Talking Show Wrestling.